están agradecidos con el Señor? Hay una palabra que está en 1 Corintios 15:57 y que dice, la declaramos mucho, la hablamos mucho, muchas veces oramos con esa palabra que dice 1 Corintios 15:57, sin ir a buscarla, sin pastelear. A ver, los que pasteleaban en el colegio, ya me los pillé, véalos. Sin pastelear, ¿qué es lo que dice? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que vas a mirar al que tienes allá a tu lado, lo vas a mirar empoderado, y le vas a decir, tú eres, ¿y quién me va a decir al hijo? Hágale pues, tú eres un propósito que fuiste diseñado por Dios para venir a cumplir una misión y un plan. Vamos, dile ya al que está al otro lado y le vas a decir, camina en el plan y en el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen y cuántos le dan un aplauso a Jesucristo en esta mañana? Amén. Bájamele un poquitico, hijo. La palabra de Dios dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y vas a levantar tus manos ahí donde estás. Y si tú tienes algo que agradecerle al Señor, si tienes algo por qué estar agradecido, vas a levantar tu mano y le vas a dar gracias. Muchas veces le damos gracias a Dios, muchas veces le decimos, Padre, gracias por tu bendición, gracias por estar. Gracias por traer bendiciones a mi vida, gracias por esto que me das. Aún muchas veces le decimos, gracias por lo que no permites que llegue a mi vida. Pero hoy quiero que tomes esa palabra, ese versículo y le digas, Señor, hoy quiero darte gracias en el nombre de Cristo Jesús por cada victoria que tú me das por medio de Jesucristo. Porque me has dado la victoria. Y vas a mencionar sobre qué te ha dado la victoria, sobre tus finanzas, sobre tu hogar, sobre tu ministerio. Vas a darle gracias a Él y vas a decirle, Señor, gracias porque me has dado la victoria sobre mi salud, sobre ese empleo, sobre cada puerta que has abierto delante de mí. Abre tu boca y dile gracias, Señor, porque aún pudiendo estar afuera, deleitándome en las cosas del mundo y en los placeres que el mundo ofrece y en los afanes del día a día, te doy gracias porque hoy me escogiste y me permites estar aquí en tu presencia, a gozarme y a deleitarme de cada palabra, de cada promesa, de cada bendición y de todo lo que tú tienes preparado para mí. Dile, Padre, hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor incondicional. Te doy gracias, Señor, porque extiendes tu mano, y cuando tú extiendes tu mano no hay nada ni nadie que pueda hacerla retroceder ni impedir que tu gloria, que tu bendición y que tu sanidad venga a mi vida. Aún quiero pedirte a ti, iglesia, en el nombre de Jesús, que le des gracias a Dios por lo que no has recibido todavía, por lo que has orado, por lo que le has pedido, por lo que has ayunado y que todavía no ha llegado a ti. Dile, Padre, gracias, porque sé que tú me estás preparando para esa bendición tan grande. Gracias porque aunque pase por desiertos, aunque pase por tribulaciones, aunque pase por pruebas, aunque pase por dificultades, sé que tú estás ahí conmigo. Aunque viva en situaciones difíciles donde haya dolor, donde haya aflicción, aun cuando hay pecado y cuando he maquinado el pecado, gracias, Señor, porque has estado ahí para traerme hacia ti con esos lazos de amor. Hoy te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, adoración y exaltación a ti, Rey de los cielos. Hoy te bendecimos, Padre amado, y levantamos esa palabra de gratitud, Señor, porque sabemos que cuando te agradecemos, sabemos que cuando te adoramos y te exaltamos, hay poder y esa recompensa viene de parte de ti, Señor. Hoy te doy gracias, Padre amado, por este tiempo, por este momento,
Te doy gracias por tu iglesia, por tu ministerio, el reino sobrenatural de Dios, por cada uno de tus hijos, cada uno de los que están aquí presentes, aún de los que no llegaron en esta mañana. Y te damos gracias por sus vidas. Hoy los bendecimos y declaramos que esa gloria tuya, Señor, revelada y manifestada, reposa sobre este lugar, sobre nuestras vidas, donde traerás sanidad, traes libertad, traes gloria, traes bendición, traes esa tu sobrenaturalidad sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, Padre amado, y te damos gloria y honra a ti, Señor, y te decimos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada victoria que nos das y nos entregas por medio de Jesucristo. Y si tú estás agradecido, levanta ese aplauso y dale gracias al Rey de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Vas a mirar y le vas a decir al que está ahí a tu lado, y le vas a decir: dale gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, por su compasión y por cada bendición. Amén. Ahora yo pregunto, ¿cuántos están agradecidos con el Señor? La palabra de Dios dice, y tú y yo lo podemos ver y lo podemos vivir, donde tú y yo hemos recibido la victoria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han recibido esa victoria? Y hemos recibido esa victoria para cada una de nuestras áreas, donde nos gozamos, nos deleitamos, vivimos en esa plenitud de su presencia, vivimos en esa gloria, en esa revelación y en esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo tenemos que caminar, vivir, dormir, soñar, comer, trabajar, todo lo que tú y yo hagamos, teniendo esa certeza y esa convicción de que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, donde tú y yo tenemos esa victoria y nos gozamos y nos deleitamos porque es Él el que va delante de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿hay alguno aquí en esta mañana? Amén, ¿cierto? Cada uno de nosotros anhelamos, soñamos, planeamos, queremos, deseamos, y lo que tú quieras poner ahí en esa palabra: tener la victoria, ser victoriosos, ser vencedores, andar siempre en esa plenitud de su gloria. Que no hayan tribulaciones, o si hay tribulaciones, que sean tribulaciones en las cuales como que sí, vino, pero ya vino la solución y nos gozamos y nos deleitamos en esa recompensa y en esa bendición que el Padre trae para cada uno de nosotros. Y hoy te digo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios te ha llamado y Dios nos ha llamado, nos ha escogido a cada uno de nosotros para que seamos vencedores, para que seamos victoriosos. No para que nos dejemos vencer, ni para que nos dejemos derrotar por lo que el enemigo quiere o por lo que el enemigo quiere traer a nosotros. Amén. Vamos a encontrar en el caminar en Cristo Jesús, aún siendo cristianos, vamos a encontrar que hay tribulaciones, que hay pruebas, que hay desiertos, que hay dolores, que hay día malo. Pero tú y yo y cada uno de nosotros podemos ver y podemos experimentar que esa victoria, mire que la palabra dice, nos da la victoria, o sea, una victoria que Él nos da, y lo podemos ver y lo podemos corroborar con cada promesa y cada palabra de parte de Dios a favor de nosotros. Todos los que estamos aquí, desde el más bebé hasta el más anciano, hemos recibido grandes promesas y grandes palabras de parte de Dios. Muchas se han cumplido, muchas faltan todavía por cumplir, y como cristianos tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que batallar y luchar para poderlas vencer en el nombre de Cristo Jesús. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesucristo, no estamos solos en esa batalla, no estamos solos en esa prueba, no estamos solos en esa tribulación. Y vamos a tener que pasar, como te decía, por pruebas, desiertos, tribulaciones, días malos, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de desesperación, momentos de incomodidad, momentos en los cuales no queremos estar, momentos y días en los cuales y situaciones en las cuales no quisiéramos tener que pasarlas. Pero si tú y yo ponemos nuestra mirada en Jesús, como dice la palabra, poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre, diga conmigo, siempre tendremos esa victoria por medio de Jesucristo. Amén. Necesitamos vencer el pecado, necesitamos vencer
las tribulaciones, necesitamos vencer las tentaciones, necesitamos vencer ese día malo, ese desierto, esa situación. Aún necesitamos vencer nuestra carnalidad. Si vamos a la palabra en Gálatas 5:16, encontramos las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Lo miraste? Obras de la carne y obras del Espíritu. Donde hay pecado, donde hay inmundicia, donde hay fornicación, donde hay adulterio, donde hay malos pensamientos, donde en esa misma palabra nos lleva, y donde muchas veces decimos, pero yo estoy pecando y en qué, y como que no sé. En esa misma palabra en Gálatas 5 del 16 en adelante, pero sobre todo del 19 allá, encontramos todo lo que es pecado, que va en contra de la palabra, lo que es hechicería, la idolatría, lo que encontramos donde son pleitos, contiendas, iras, enojos, celos, disensión, todo lo que sabemos que vamos y hacemos y está en contra de la palabra de Dios. Y es cada una de esas cosas a las cuales tenemos que vencer en el nombre de Cristo Jesús, donde vencemos ese viejo hombre, donde vencemos esa naturaleza carnal, donde vencemos un sinnúmero de cosas que no nos dejan alcanzar esa victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si la palabra nos está diciendo, más gracias sean dadas a Dios, o sea, denle gracias a Dios, porque dice que nos da la victoria, o sea, démosle gracias a Dios que tú y yo ya hemos recibido la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra y en este fragmento bíblico, en este solo versículo podemos encontrar donde la Biblia nos está definiendo y te define a ti como un victorioso. Te define a ti como un hombre y una mujer donde tienes la victoria, donde eres vencedor, donde todo lo que tú quieras hacer, que sea conforme al propósito de Dios y alineado al propósito de Dios, vas y lo haces conforme su llamado y conforme lo que Él quiere para ti. Encontramos esa victoria y ese respaldo en el nombre de Jesucristo. Así que si lo que tú y yo hemos hecho, donde no nos ha ido tan bien, donde hemos visto que no vemos el respaldo de Dios, donde vemos que la situación no está tan bien, preguntémonos si realmente es porque es una situación, un desierto donde el Padre nos ha introducido para llevarnos a crecer o madurar, o porque tú y yo nos hemos metido en esa situación y no hemos querido madurar, y es donde viene la consecuencia. ¿Por qué? Porque hay desobediencia, porque hay pecado y no estamos alineados al propósito y a la voluntad de Dios. Ahora lo mirábamos al principio y le declarabas a tu hermano, donde tú y yo somos un propósito de Dios, ¿sí? Fuimos ese propósito de parte de Dios, y el propósito de Dios era ¿cuál? Crearnos a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Pero ese propósito no termina ahí, donde simplemente nos creó a su imagen y semejanza y vaya al mundo, vaya esté en el mundo, vaya haga, o solamente viva el día a día. Somos un propósito de Dios donde fuimos escogidos. ¿Para qué? Para que vayamos a ¿qué? A cumplir el propósito y el llamado de Dios. Somos un propósito de Dios que lo cumplió en cada uno de nosotros al crearnos a su imagen y semejanza, y al crearnos con un plan y con un llamado. Ahora ya somos tú y yo los que tenemos que ir a acudir a ¿qué? A ese llamado, a ese propósito y a eso que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, si la misma palabra de Dios dice, y podemos encontrar donde nos llama a ¿qué? A que seamos victoriosos en Cristo Jesús, es donde nos está llevando y nos confronta y nos lleva aún con la misma palabra donde dice, la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Hazte esta pregunta, iglesia: ¿qué estoy viviendo hoy? ¿Qué es lo que estoy manejando hoy? ¿Realmente estoy alineado al propósito de Dios, o estoy haciendo las cosas por fuera del propósito de Dios? Y es ahí donde no encuentro ese respaldo. La palabra nos dice que llevamos, y cuando leemos Ageo 2:9, nos lleva a que esa gloria postrera será mayor que la primera. Nos lleva a que es una victoria constante. Dile al que está a tu lado: es una victoria constante. Es una victoria creciente que tú y yo cada día la podemos tener, pero solamente en Cristo Jesús. La misma palabra de Dios dice que Él no nos ha traído hasta aquí para volver atrás,
Si vamos a toda la palabra, a todo lo que Él nos ha hablado y todo lo que nos ha prometido, encontramos un sinnúmero de palabras y de promesas donde nos dice: la gloria postrera es mayor que la primera, comeréis hasta saciaros, bienes y riquezas hay en la casa del justo, soy tu pastor, soy tu proveedor, soy tu camino, soy tu verdad, naciste para ser grande, bendecido y de bendición, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Encontramos infinidad de promesas y me quedaría aquí corta de mencionar todas las promesas que podemos encontrar, donde el propósito y el llamado de Dios es que tú y yo seamos victoriosos y vencedores. Y es una constante, donde constantemente tenemos que ir creciendo en esa victoria, en ese gozo, en esa plenitud, en esa manifestación de la gloria de Dios. Si tú y yo hoy no estamos viviendo en ese gozo y en esa plenitud, es donde tenemos que preguntarnos, porque si la misma palabra de Dios lo dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Ahí no te está diciendo: si en algún momento Dios te da la victoria, ve y dale gracias. No, te está diciendo: más gracias sean dadas a Dios. ¿A quién? ¿A quién le damos las gracias? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo siempre, diga conmigo, siempre y en todo momento vamos a tener esa victoria en Cristo Jesús. Sea cual sea la situación, sea cual sea el desierto, la prueba, la tribulación, el dolor, la aflicción, la enfermedad, lo que el enemigo quiera traer a nosotros, siempre vamos a tener esa victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y nos podemos quedar en ese fragmento nomás, donde es el 1 Corintios 15, 57, y decimos: sí, yo le voy a dar gracias a Dios, y yo todos los días le doy gracias a Dios, y yo soy muy agradecido con Dios, y todos les digo: Padre, gracias, y me voy a comer un helado, Padre, gracias, y voy a comer, y Padre, gracias, y llego a mi casa, Padre, gracias, y todos, para todo le doy gracias a Dios. Pero la misma palabra de Dios nos lleva donde solamente no es simplemente decirle de labios: Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por esto que estoy haciendo. La misma palabra de Dios nos lleva a que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y quiero que vayamos ahí a 1 Corintios, donde estamos, pero ya en el versículo 58, donde es una de las formas de cómo tú y yo, más que ir a decirle: Padre, gracias y gracias y gracias y gracias, porque la misma palabra nos lleva a que, a lo que te decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y decir gracias es muy fácil, y decirle gracias es muy fácil, y decir Dios te bendiga es muy fácil, y decir Dios es grande es muy fácil. Pero cuando ya tengo que ir a lo que dice la palabra: por sus frutos os conoceréis, es donde viene ese pequeño aguijón, donde viene esa situación. Y la palabra de Dios dice, primero nos dice en el versículo 57: dele gracias a Dios por toda la victoria, por toda la bendición, por todo lo que Él te ha dado, porque te ha hecho más que vencedor. Y ahora vamos a mirar otro versículo donde dice que por Jesucristo somos más que vencedores. Amén. Entonces es muy fácil. El Padre que dice: bueno, es muy fácil que tú me digas gracias. Y como decimos por ahí muchas veces, lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo, ¿cierto? Que así decimos muchas veces. ¿O no? ¿Nadie sabía ese refrán? No, pues no. Todos tienen lenguaje de reino y nadie sabía eso, que lo que... No, eso no. Entonces, cuando la palabra nos lleva y nos dice: sí, denme gracias, y claro, sí, es muy fácil, Señor, gracias. ¿A cuánto le han dicho gracias con falsedad y con hipocresía? ¿Sí o no? Uno dice: mejor ni hubiera abierto la boca, ¿sí o no? Pero no, eso no se ve. Pero cuando la palabra de Dios te dice: mira, yo te estoy diciendo que me des gracias al Padre en el nombre de Jesús por cada victoria, por cada vez que has vencido, por cada bendición, pero te está dando la instrucción de cómo lo vas a hacer. Y es aquí donde lo encontramos, donde el versículo 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, ¿hay aquí algún hermano mío amado? Ay, no hay. Así que, hermanos míos amados, ¿quién está hablando ahí? Se la voy a dejar para que la busque. Y dice: estad firmes y constantes. Diga conmigo: firmes y constantes. Estar firmes y constantes, creciendo. Miren la forma como el Padre nos dice:
cómo darle gracias. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor algunas veces, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y cuánto le dan gloria al Señor y le dan un fuerte aplauso al Padre? Hijos, no es en vano lo que tú y yo hacemos y de lo que tú y yo le hacemos para servirle a Dios. Muchas veces dejamos de servirle a Dios porque este no agradece, porque este es falso, porque este es hipócrita, o porque el que está sentado en la silla se durmió. Dile que está a tu lado: despiértate, dormilón. La recompensa viene de Jehová. De Él viene la recompensa, el creador de los cielos y de la tierra. Del mismo que te creó a ti a su imagen y semejanza. Y puede ser que tú pases por dificultades, pases por desiertos, pases por pruebas. Puede ser que por lo que tú estés pasando venga sobre ti ese desánimo, ese cansancio y diga: no quiero hacerlo, porque lo hice y no me pagaron bien, porque lo hice y no me respondieron bien, porque fui y lo hice y lo único que me gané fue que levantaran chisme, que levantaran mentira, que levantaran calumnia, que levantaran el dedo para señalar. Puede que no te valoren lo que haga, puede que te ignoren, puede que te desprecien. Aún la misma palabra de Dios, y yo soy una que muchas veces tengo que decir: aunque mi padre y mi madre me abandonase, con todo me recogerá Jehová. Cuesta, sí, pero tenemos que tener esa certeza y esa convicción que esa recompensa viene es de parte de Dios. Y Él te está diciendo: estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Ahí no te está diciendo si este te aplaude, si este te da la palmadita en la espalda, si este te dice: uy, te quedó muy bien, excelente. No, te está diciendo: deme gracias. Deme gracias, te dice el Padre. Deme gracias porque te he dado la victoria por medio de mi Hijo Jesucristo. Pero no quiero simplemente que me dé las gracias de gracias y gracias y gracias, que parece una repetición y repetidera, sino que deme gracias demostrándome que está siendo firme, constante y creciendo en mi obra. Así no te valoren, así no valoren lo que haces, así no echen de ver, así no reconozcan lo que tú estás haciendo, ni que te reconozcan a ti. Deme gracias, porque no es en vano lo que tú estás haciendo. No es en vano lo que tú haces. No es en vano cuando tú te levantas en la madrugada a orar, a clamar, a suplicar. No es en vano cuando tú vas y llevas el mensaje. No es en vano cuando tú dejas de suplir cosas para ti y lo haces para otro, porque sabes que el otro lo quiere y lo necesita. Es más, hay una palabra que Dios que dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y la palabra de Dios dice: es mejor dar que recibir. La palabra de Dios dice: tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me diste de vestir, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo. ¿Se acuerdan esa palabra? Y muchas veces se nos olvida porque decimos: la gente es muy mal agradecida, la gente no lo valora. ¿Cuántas veces ha sido? A mí me ha pasado, donde voy, hago algo por alguien y me sonríen y me dicen gracias. Apenas volteo: ya, vaya al puñal, vaya y venga. ¿De quién es la recompensa, hijos? Y es aquí donde viene esa palabra a decirte que nosotros no estamos por lo que el hombre diga, por lo que el hombre quiera, por lo que el hombre quiera manifestar, sino para servirle a Dios. Por eso vuelvo y te digo: yo sé que estás cansado, sé que te sientes afligido, te sientes cansado, te sientes derrotado, te sientes desanimado, pero no ha sido en vano. No ha sido en vano lo que has hecho, lo que le has servido al Señor. Solo te digo hoy: levántate en el nombre de Cristo Jesús. Fácil no es. Y muchas veces hacemos como hizo Jeremías, donde le decimos: acaba con mi vida, corta con mi vida. ¿Para qué vivir? No me valoran, estoy en el lugar, y muchas veces sentimos que estamos en el lugar equivocado. Muchas veces vamos, tocamos la puerta y decimos: ven, yo quiero estar, traigo algo, y no te abren, no te contestan, no te responden, o si lo hacen de mala gana y nos desanimamos. Pero vuelvo y te digo: no es en vano. Dios tiene grandes planes, y vuelvo y te digo: tú eres un propósito de Dios.
Y eres un propósito de Dios en el cual Él tiene un plan y tiene un propósito contigo para llevarte a hacer cosas grandes y sobrenaturales en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes la victoria en Jesucristo. Por eso hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: camina como un vencedor, duerme como un vencedor, sueña como un vencedor, como un victorioso en Cristo Jesús. Haya tribulación, haya prueba, haya dolor, haya enfermedad, haya tropiezo, haya lo que se quiera levantar, haya enfermedad. Si te duele un pie, levanta tus manos. Si te duelen las manos, si te duelen los pies, abre tu boca. Y si no puedes abrir tu boca ni siquiera para alabar y para exaltar, hágalo en tu mente, pero hágalo y alábalo. Que nada ni nadie te pueda sacar ni te pueda separar de ese propósito de Dios. Ora al Padre y dile: Padre, gracias por poner tu mirada en mí, por escogerme. Y pídele al Rey: Señor, no me permitas negarme a lo que tú quieras hacer conmigo. Así sea enfermo, así sea con dolor, así sea con enfermedad, así hayan pruebas, haya tribulaciones. Que tú y yo saquemos esa mejor ofrenda para adorar, para exaltar y para servirle al Señor. No es en vano, iglesia. La recompensa viene del Señor. Y todo lo que tú y yo hacemos por Él, es por Él, en Él y para Él. Mira al que está allá a tu lado y dile: sacúdete, o mejor dicho, sacude al que está allá a tu lado. Sacúdelo y dile: no es en vano. No ha sido en vano lo que tú has hecho. Amén. Cuando tú y yo leemos Primera de Corintios capítulo 15 versículos 57 y 58, nos damos cuenta que la victoria ya fue entregada a nosotros. No es que nos va a dar la victoria. Antes de que venga la prueba, antes de que venga el dolor, antes de que venga la tribulación, antes de que llegue el día malo, antes de que llegue la tentación, ya Él nos ha dado la victoria. Él ya te ha entregado la victoria. La misma palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Domina a eso que quiere venir a ti, a dominarte y a sacarte del propósito de Dios. Controla lo que te quiere controlar. Tú tienes ese poder y tienes esa autoridad en Cristo Jesús para deshacer toda obra de Satanás. ¿Te duele algo? Ponte manos y oras. Muchas veces tenemos que esperar a que alguien vaya, ore por mí. No, tú tienes el poder y tienes la autoridad para controlar, para atar, para desatar, para atar y para echar fuera, para deshacer toda obra del diablo y toda maquinación de Satanás. Llega la tentación a ti, levántate en el nombre de Cristo Jesús y declara su palabra y dile: Señor, te doy gracias porque hoy tengo la victoria sobre esa tentación. La tentación no me va a controlar, la tentación no me va a dominar, la prueba no me va a sacar del propósito de Dios. La tribulación, el desierto y el día malo no me va a sacar de poderle servir a Dios y darle lo mejor al Señor. Alinéate con el propósito de Dios. La palabra de Dios nos lleva y podemos ver un ejemplo en Job. Job dice su palabra, donde Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo. Todo lo que tú y yo tenemos, todo lo que tú y yo somos, viene de parte de Dios. Y lo hace porque a Él le place, porque pone su mirada en cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacer para tener esa victoria en Jesús? Escudriña la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, ten una relación con Jesucristo. No es solamente decir: Jesucristo es mi Rey y mi Salvador. Demuéstralo. Vive para Jesucristo, camina para Jesucristo, come para Jesucristo, levántate para Jesucristo. Que cada día que tú te levantas en la mañana no digas mañana lunes decir: ay, me tengo que levantar para ir a trabajar porque hay que mercar, porque hay que comprar. No, levántate y dile: Señor, hoy me levanto para ti. ¿Qué quieres que haga, mi Rey? ¿A dónde quieres que vaya? Y me vas a decir: ¿cómo que a dónde quieras que vaya? Tengo que ir a mi trabajo, sí. Pero espiritualmente, ¿a dónde te quiere llevar Él? ¿Qué quiere que haga Él
en ese trayecto, en ese camino, aún en tu trabajo. Ora y dile: Señor, utilízame. ¿Qué quieres hacer? ¿Y cómo lo quieres hacer? ¿Qué quieres que hable? Hay situaciones, sí. Hay dificultades, sí. Y el que esté libre, como dice la palabra, el que esté libre de pecado, aquí digo yo también, el que esté libre de pruebas, de dificultades, de desiertos, de enfermedades. Todos pasamos por situaciones. Hoy podemos ver caras aquí. Y puedo ver la cara de cada uno de ustedes, y ustedes pueden ver la cara de nosotros como pastores. Pero muchas veces no sabemos qué es lo que hay guardado en cada uno de nosotros. Qué dolor hay, qué aflicción hay, cuál es el temor que hay, cuál es la prueba, cuál es el desierto, cuál es la situación. Mas sin embargo, levántate, como dice su palabra. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Amén. Y de la forma de darle gracias a Dios, su palabra dice: estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si yo voy y lo miro y lo pongo como si fuera una ecuación, a los que les gustan matemáticas, puedo poner firmeza, constancia, dedicación, significa victoria en Cristo Jesús. Si tú y yo tomamos lo que es la prueba, el dolor, la tribulación, el desierto, la enfermedad, si no lo vemos como eso, como una prueba, como un desierto, como una tribulación, como una enfermedad, sino que lo vemos como una oportunidad. Cada situación por la que tú y yo pasamos es una oportunidad. ¿Para qué? Para Cristo glorificarse en nosotros. ¿Qué dice la palabra en Juan 11:40? ¿Qué dice? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Toma esa prueba, esa enfermedad, esa situación, ese desierto, ese día malo, esa tribulación, todo por lo que tú puedas estar pasando, y no lo veas como algo malo. Míralo como esa prueba, como esa oportunidad donde Dios se va a glorificar y donde tú vas a ir a cumplir la palabra cuando dice: le doy gracias a Dios porque me ha dado la victoria en esta situación. Dale gracias a Dios antes de que termine el desierto, antes de que termine la prueba, antes de que acabe ese día malo, porque eso es fe. Y la palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si yo te digo a ti, para mí el significado de prueba, desierto, tribulación, enfermedad, molestia, cansancio, enojo, frustración, desaliento, rechazo, significa oportunidad. Muchos van a decir: eso es ilógico. Y es ilógico en el mundo natural. Pero si nos vamos espiritualmente, todo eso para mí lo puedo tomar, si estoy en el Espíritu, como una oportunidad donde Dios se va a glorificar y donde yo voy a ir a agradecerle a Dios por esa gloria revelada y manifestada sobre mi vida en Cristo Jesús. Cada situación y todo lo que Dios permite que venga a la vida de cada uno de nosotros es para Él glorificarse, para Él manifestar su gloria, para Él traernos hacia Él con lazos de amor. Nos incomodan muchas cosas, sí. Nos duelen muchas cosas, sí. Pero recuerda que la palabra de Dios dice que Él no se mueve sin antes hablarlo y decirlo a los profetas y traerlo a su iglesia. Hay cosas por las cuales hoy estamos pasando, donde causa rabia, donde causa enojo, donde causa frustración, donde no me parece, donde no estoy de acuerdo. Pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué te incomodas? ¿Por qué te frustras? Si Él ya te lo había dicho, no lo hagas, o si lo hagas y no lo hiciste. Porque hay desobediencia, porque hay maquinación de pecado, porque es que es mi vida y yo miro cómo lo hago.
Pero es que tu vida y mi vida no le pertenece ni a mí ni a ti. La vida tuya y la vida mía, la palabra de Dios dice que Jesucristo fue quien pagó por esa vida. Cuando tú te incomodas, te molestas, te frustras, te enojas por lo que la misma palabra de Dios te dice, es donde viene la palabra de Dios a decirte, pero es que ya te lo había dicho, ya te lo había mostrado. La misma palabra de Dios dice, acontecerá que si oyeres y obedecieres, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero si oyeres, mas no obedecieres, también vendrán maldiciones. ¿Por qué te incomodas? ¿Por qué te enojas cuando no tienes la victoria en Jesús? ¿Por qué te cargas? ¿Por qué te desanimas? Si antes de que pasara el Padre ya te había prevenido. Si antes de que llegara ese momento de frustración, de enojo, de rabia, ya te lo había dicho y te lo había advertido. ¿Por qué hay cargas? ¿Por qué te enojas? Dile al que está a tu lado, te está hablando el Padre, y dale ese aplauso al Señor. ¿Cuántos están hoy como victoriosos en Cristo Jesús? Amén. Tú y yo tenemos que renunciar a ese conformismo, a esa zona de confort. Tenemos que renunciar a deleitarnos en la carne. Tenemos que renunciar a esa pereza espiritual. Dile al que está a tu lado, nos están hablando en esta mañana. Tú y yo tenemos que levantarnos, pero tampoco del todo, hijo. Tú y yo tenemos que levantarnos, ¿para qué? Para ser realmente esos siervos útiles en el nombre de Jesús. Y realmente hacer la obra para lo que tú y yo, mira, es que no se nos puede olvidar. Soy un propósito de Dios, donde hay un plan, hay un diseño de parte de Dios que tengo que ir a cumplir. Yo soy un propósito de parte de Dios. Tú eres un propósito de Dios. Y Él no te creó simplemente para que, ¿cómo es que dicen por ahí? Nace, crece, se reproduce y muere. No. Él te llamó, te escogió y te tiene a ti como propósito. ¿Para qué? Para que vayas con un llamado, con un propósito, para que seas luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Para que vayas y lleves la palabra, para que lleves el mensaje, para que pongas manos sobre los enfermos y Él te da la victoria. Para que vaya y camines conforme a su palabra, sus leyes, sus mandamientos y sus estatutos. Y Él te prepara para que te lo hagas. La misma palabra de Dios dice, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te va a poner en lo mucho? Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te va a dar victoria? Y te va a hacer más que vencedor en lo mucho, hijos. Es más, vuélvele a decir al que está a tu lado y se lo vas a recordar y le vas a decir, tú fuiste creado, diseñado por Dios para cumplir una misión y un propósito de Dios sobre esta tierra. Hijos, no son tus planes, no son tus sueños, no son tus metas, no son tus deseos, no es lo que tú quieres. Son sus planes, sus sueños, sus metas, sus propósitos. ¿Quieres tener la victoria y que se cumpla esta palabra? A lo que Él quiere que hagas. Dile, Señor, ¿en qué me quieres utilizar hoy? Prepárame en lo que tú me quieres utilizar. ¿Qué quieres que haga, mi rey? Toma esa decisión. Si la palabra en 1 Corintios 15 nos dice, somos más que victoriosos, más que vencedores. Nos da la victoria por medio de Jesucristo. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Somos vencedores en Jesucristo. ¿Sabes por qué no lo somos hoy? O porque en algunas cosas y en otras no. Porque no le creemos. Créele a Dios. Créele que Él es el único que te puede sacar de esa tentación, de ese dolor, de esa prueba, de esa aflicción. Él es el único que te puede sacar, ¿cómo es que dicen por ahí? De una vida paupérrima, ¿es que dicen por ahí? De una vida que ni para qué más. Por ahí dicen eso, ¿cierto, hijo? Y muchos dicen por ahí, ¿para qué vivir esta mecha de vida? ¿Es que dicen? O este pedazo de vida, hijos.
esa vida que tú no valoras, es de gran valor para el Padre. La palabra de Dios dice que somos de gran estima ante los ojos de Jehová. Su palabra dice que con amor eterno te he amado, y por eso prolonga su misericordia para ti y para mí. Una misericordia que Él todos los días la renueva, para todos los días darnos la oportunidad de que le sirvamos, de que lo honremos, de que lo obedezcamos y de que recibamos esa victoria en Jesucristo. ¿Sabes, hijos? Es más, hijos, la palabra de Dios dice que esa victoria ya fue dada. Y como te decía ahora, esa victoria ya fue entregada antes de que venga la prueba, el dolor, la enfermedad y lo que tú quieras pasar. Todo desierto, antes de que venga todo ese día malo, ese desierto y todo, la victoria ya ha sido dada. Otra cosa diferente es que sea manifestada. A todos ya ha sido dado la victoria en Cristo Jesús. Todos ya tenemos la victoria en el nombre de Jesucristo. Pero a todos no ha sido manifestada la victoria que Cristo nos ha dado. ¿Me hago entender? Todos y cada uno de nosotros, desde antes de nacer, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, fuimos escogidos, como lo declaramos ahora, como un propósito de Dios para ir a cumplir el llamado y el propósito, la misión para la cual tú y yo fuimos escogidos. Y en cada misión, en cada prueba, en cada situación vamos a encontrar desaliento, tribulación, pruebas, desierto. O sea, la misma palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. O sea, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la victoria y somos más que vencedores. Amén. Y cada situación siempre tenemos la victoria. Y cada uno de nosotros, todos tenemos ya la victoria dada en Cristo Jesús. Pero no a todos se le ha manifestado esa victoria en Cristo Jesús. ¿Estamos, iglesia? ¿Estamos o no estamos? ¿O estamos confundidos? A ver, hijo. Todos tenemos la victoria. Esta palabra, cuando dice más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, es para todos. Aún la princesa que apenas tiene, ¿qué? 3 meses. Ya tenemos la victoria. Y muchos podemos vivir en esa victoria, y en esa victoria donde es esa gloria postrera, y todos los días vamos en crecimiento en esa victoria. Pero no a todos se les ha manifestado esa victoria. Y no es porque, como decimos muchas veces, y le echamos la culpa al Padre y le decimos: es que en el tiempo de Dios, es que Él verá, es que Él proveerá, ay, Él verá qué hace, no, Él tiene el control de todo. Porque por ahí nos escudamos nosotros. No, Dios tiene el control de todo, Él verá. Él sabe qué necesito. Es más, es que mire cómo somos hijos. Es más, la misma palabra de Dios dice que antes de que yo abra mi boca, Él ya sabe qué necesito. Él verá cuándo lo provisiona y cómo. Y somos tan religiosos muchas veces que por ahí dicen, hay un dicho mundano que dice que Dios aprieta pero no ahorca. Eso no es bíblico, hijos. Y por ahí muchos lo dicen, ¿sí o no? Y aún cristianos lo dicen. Y por ahí dicen es que hay otro dicho que dice que si el que madruga, Dios le ayuda. Entonces no duerma para que Dios le ayude bastante. Vaya con ese manto por ahí, como dicen. ¿Sí? ¿Sabes por qué todos tenemos la victoria, pero no a todos se nos manifiesta esa victoria? Hay muchos factores. Y uno de los factores, y muy importante, es tu lenguaje. Codea al que está a tu lado. Tu lenguaje. Tu lenguaje negativo, tu lenguaje pesimista. Y no solamente es un lenguaje negativo y pesimista, sino que ese lenguaje negativo y pesimista te lleva a actuar, pensar, caminar, hablar, moverte, ejecutar, y todo lo que te lleva a ser negativo. Dile al que está a tu lado: Dios no trabaja con gente negativa. Amén. La palabra de Dios dice que por la fe es que vencemos todas situaciones. Más, por la fe. Y la palabra de Dios dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe vencemos el pecado,
vencemos la tribulación y vencemos toda situación que venga de parte del enemigo. Amén. La palabra nos lleva a Primera de Juan y enseguida te voy a seguir hablando de eso negativo que hay en cada uno de nosotros. En Primera de Juan capítulo 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿hay alguno aquí nacido de Dios? No más 4. Voy a volver a preguntar, ¿hay aquí algún nacido de Dios? Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú eres nacido de Dios, como tú lo estás declarando, tú vences al mundo. Y dice la palabra: vence al mundo nuestra fe. Así que por medio de la fe en Cristo Jesús, creyendo en su palabra, creyendo en su verdad, creyendo en su voluntad, es donde vamos a ¿qué? A vencer toda prueba, toda situación y toda tribulación. Y no me diga que no le ha pasado. Muchas veces a ti te duele el pelo y dices: me duele el pelo, me duele la cabeza, me duele la mano, estoy como indispuesto, tengo ganas de vomitar. Y estás sintiendo todo literal a lo que estabas pensando. Muchas veces no te dueles nada. Es que, ay, tengo como ganas de vomitar. Claro, siento las ganas de vomitar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es más, dile al que está a tu lado: nunca. Pero díselo con poder y con autoridad: nunca le atribuyas el control y dominio sobre tu vida a nada ni nadie que no sea el Señor Jesucristo. Amén. Dile: porque todo es por Él, en Él y para Él. Amén. Y dale otro fuerte aplauso al Señor. Ay, tan cortico ese aplauso, más rápido. Eso, con más ganas. Hijos, muchos dicen: es que usted no sabe por las que yo vivo. Usted no sabe por las que yo paso. Y es que usted sabe por las que yo vivo y por las que yo paso. Usted lo sabe. Usted sabe cómo estoy yo aquí parada. Usted sabe qué pasó antes de yo pararme aquí. Nuestro pensar. Cayó una vaca sagrada, ¿cierto? Gloria a Jesús. Tu pensar y mi pensar debe ser conforme a la palabra de Dios. Job perdió todo. Y Job no permitió que nada ni nadie lo sacara del propósito, ni cambiara su vocabulario, ni estuviera desalineado de la voluntad de Dios. Que tu pensar y mi pensar sea conforme a la palabra de Dios. Si tú piensas negativo, es más, la misma palabra de Dios dice: el mal que yo temí fue el mal que me sobrevino. Lo que tú pienses va a venir. Lo que tú declares, la palabra de Dios dice: no te ates con los dichos de tu boca. La palabra está en Proverbios, donde dice: te has enlazado con los dichos de tu boca. La palabra de Dios dice: por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Debemos de rechazar todo pensamiento negativo, porque ese pensamiento negativo te lleva a actuar, a hablar, a obrar, soñar. Es más, ¿cuántos tienen pesadillas? ¿Cuántos dicen, si la misma palabra de Dios dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado? Por más que lo dicen y lo dicen y lo dicen y lo dicen y lo dicen con su boca, pero su pensamiento está: en paz me acostaré, pero ¿cómo pago las deudas? En paz me acostaré y la nevera está vacía. En paz me acostaré. Alinéate, dile al que está a tu lado: alinéate con la voluntad de Dios. Necesitamos desechar todo pensamiento negativo, y esa es una de las cosas. Esos pensamientos negativos no nos dejan ver la victoria en Cristo Jesús. Vuelvo y te digo: Dios no trabaja con gente negativa. O dime tú en la Biblia un Josué, un Abraham, un Moisés, un Jeremías, un Isaías, un Elí. A ver, ¿cuántos eran negativos? Una Esther, una Ruth, uno de los apóstoles. ¿Tú te imaginas si Juan, Mateo, Lucas eran negativos y podían ir a hacer grandes señales y milagros y prodigios como el Padre lo hizo con ellos?
Tenían su mente abierta y estaban alineados al propósito de Dios. Cuando tú recibes tu nómina y dices, no, con esta chichigua que va a alcanzar esto, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Y vas donde el médico y te dice, tómate esta pastilla. Yo me voy a tomar esto, pero esto ni para qué me lo tomo. Para que no lo tome. No lo tome. Venga, oramos por usted. Pues ore, pero yo no creo. Mejor ni ore. Mejor ni lo haga. Yo iré a la iglesia a ver qué pasa. A ver si el Padre me habla. Él siempre te habla, pero tú no tienes tus oídos para escucharlo. Y ese día menos que lo vas a escuchar, porque vienes con tus oídos tapados, porque voy a ver si de pronto, ¿será que Dios se glorifica? ¿Será que me da la victoria? Ya dudaste, ya no lo vas a tener. Dios no trabaja con los que dudan de Él. ¿Será que Él me saca de esta tribulación? ¿Será que Él me ayuda a salir de esta tentación? ¿Será? Cuando decimos será, ya estamos dudando. Declara la palabra. Toma la palabra de Dios. Habla lenguaje de reino. Quita ese pensamiento negativo, palabra negativa, actitudes negativos, y comienza a hablar, a declarar, a vivir, a caminar conforme la palabra de Dios. Puede haber dolor y declara, Padre, soy sano en tu nombre. Puede venir el diablo a quererme sacar de tu plan, de tu propósito, a traer enfermedad, a pensar de pronto que hay un infarto, que me voy a morir y que no sé qué y que no sé cuánto. Padre, pero mis pensamientos no son tus pensamientos y yo me voy de este mundo cuando tú lo digas, cuando tú lo determines. O sea, comience a orar, comience a declarar. Padre, tu palabra dice, y tu palabra dice, y tu palabra dice. Ora conforme la palabra de Dios. Pero vamos y le decimos, Señor, tú dices que tú eres mi pastor y mi proveedor, pero es que esa nevera vacía, ¿cuándo me la vas a llenar? Y porque él, es que mire cómo somos hijos. Y porque él de afuera, que es impío, que es mundano, tiene la nevera llena y tiene el closet lleno de ropa y los zapatos. Y yo, Señor, yo mire, soy un pobre, vengo a tu iglesia, te busco, diezmo, no falto a los servicios, voy y sirvo, voy y limpio las sillas. Y Señor, ¿y yo qué? Hijos, ora con palabra. Quita ese lenguaje que te ata. No te ates con los dichos de tu boca. No, yo por allá no voy. Por allá va uno y lo atracan y hasta lo matan. Es que se fue y lo atracaron y lo mataron. Amén. Estamos, iglesia. Vuelvo y te digo, nunca permitas que las circunstancias adversas te saquen del propósito y de la voluntad de Dios. No permitas que lo que tú estás viviendo, por difícil, por doloroso, por frustrante, por desanimado, por lo que seas, te saque de estar alineado al propósito de Dios. El gozo, hay una alabanza que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Si lo que Dios te dio, Él te lo dio y nadie te lo puede quitar. Eres tú mismo quien te niegas a recibirlo y a tenerlo. ¿Quién te niega o quién te puede quitar a ti la victoria que Cristo Jesús te da? Tú mismo. El diablo te llega aquí a la mente y te habla a tu mente. Tú eres un fracasado, tú eres un derrotado, tú no sirves, a ti nadie te quiere, a ti las cosas no te funcionan. Por más que intentes, no te va a ir bien. Desiste que usted nació para ser pobre, arruinado, marginado, llevado. Pues, toda su familia es así. ¿Qué va a insistir más? Eso te habla el diablo. Pero tú tienes también esa palabra, esa promesa de parte de Dios, donde te dice que cosas grandes y sobrenaturales es lo que Dios tiene contigo, donde se engrandecerá en ti, te bendecirá y te hará de ti de bendición. Quita esos pensamientos y todo lo que el diablo quiere traer a ti. No te ates más con los dichos de tu boca, iglesia. El primero que le pone el obstáculo para recibir esa victoria y para que esa victoria y seamos vencedores en Cristo Jesús se manifieste, porque ya fue entregada la victoria, pero para que se manifieste en nosotros somos tú y yo, porque no le creemos.
Ay, ¿será que me van a echar del trabajo? ¿Y ahora qué hago? Y se me acabó la gasolina del carro, ¿y ahora con qué la va a llenar? Pues él dice que él es mi pastor y mi proveedor, pero eso no cae del cielo, pues gasolina del cielo no cae. Hijos, alinéate con la voluntad de Dios. Habla lenguaje de reino. Deja de hablar negativamente. Deja de actuar negativamente. Deja de pensar de esa forma tan negativa. Porque cuando tú hablas, piensas, caminas, corres, actúas de una forma negativa, lo único, y escúchame, lo único que va a venir a ti es fracaso y derrota. No más. La palabra lo dice. No te ates con los dichos de tu boca. Cierra tu boca. Estás frustrado, tienes rabia, tienes enojos, todo te salió mal. Cierra tu boca. La misma palabra de Dios dice que aún el imprudente, cuando hace silencio, cuando cierra su boca, es considerado por sabio. Cierra. La palabra de Dios nos lleva a que es de sabios callar. No te ates más. Somos muy dados, y yo soy una, a darnos duro nosotros mismos. Yo no sirvo. Y el otro es, tú eres importante, tú vales, tú eres capaz, yo no soy capaz. Sí, tú sí eres capaz, no, yo no soy capaz. Somos nosotros mismos, muchas veces, los que nos damos duro, hijos. La palabra en Hechos nos lleva, en Hechos 2, nos lleva a que vino un de repente del cielo, vino un viento recio, en Hechos 2:2. Y todos los que estaban en ese lugar, y a todos y cada uno de ellos, en Hechos 2:2, Hechos 2:3 y Hechos 2:4, dice la palabra que cada uno de ellos en medio de ese de repente vino y llegó hacia ellos. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice que cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar conforme a la palabra de Dios. Cuando tú escuchas a alguien hablar, con la sola forma de que esta persona esté hablando, tú te das cuenta si tiene al Espíritu Santo de Dios o tiene mortandad. Hable con alguien y uno dice, uy, no, yo qué más voy a hablar aquí. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Lenguas como fuego, y es el Espíritu Santo de Dios. Y es una de las cosas que Dios nos exige a cada uno de nosotros para darnos la victoria. ¿Quieres la victoria? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser levantado? Habla palabra del reino. Habla conforme a la palabra de Dios. En nuestra lengua hay vida y hay muerte. Tú y yo tenemos el poder de atar y desatar, de bendecir y de maldecir. Y tú y yo fuimos escogidos para ser de bendición y no de maldición. No te ates más, iglesia. Dios nos ha bendecido de una forma sobrenatural, así tú no lo veas. Nos ha bendecido y nos ha dado la victoria, pero somos tú y yo los que tenemos que hacer que esa victoria se manifieste en cada uno de nosotros. No te ates más con los dichos de tu boca. Levántate a caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y termina diciendo: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú hablas pestes, cuando tú hablas maldición, cuando todo lo que hablas es negativo, cuando todo lo que hablas es para quejarte, cuando todo lo que hablas es para lamentarte, cuando todo lo que hablas es chisme, es murmuración, es mentira, es lo que hay en tu corazón. Tú no tienes que ir a decirle a alguien: mire, yo soy así, 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 y yo soy esto y soy lo otro. Habla, y con que tú hables, la otra persona ya se da cuenta quién eres tú.
¿Qué estás hablando hoy, iglesia? ¿Qué estás hablando hoy para que esa victoria que ya ha sido dada de parte de Dios a cada uno de nosotros no se haya manifestado todavía en ti? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué sale de tu boca ahora? ¿Qué declaras? ¿Qué dices? ¿Qué confiesas? Hay una palabra que está en Colosenses 1:9 donde dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos. Aquí está hablando ¿quién? Pablo, que antes era Saulo de Tarso. Mire la transformación tan gigante que el Padre puede hacer en cada uno de nosotros. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que de nuestro interior, que de cada uno de nosotros salga es palabra de vida, palabra de bendición, donde realmente demuestra que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios y donde estamos dando frutos dignos de arrepentimiento y frutos dignos para la obra del Señor, donde realmente estamos creciendo en la obra de Dios. Y cuando tú, mira que ahora lo mirábamos en primera, donde lo mirábamos en el capítulo 15 versículo 58, estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Y para poder estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor y poder tener la victoria, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios, para que haya en nosotros ese lenguaje del Espíritu Santo de Dios, podamos dar fruto en toda buena obra, podamos crecer y podamos tener ese conocimiento de lo que es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Muchas veces pensamos que si oramos y lo que estamos orando, Dios lo tiene que dar. No, Dios responde su oración conforme a su voluntad en esa situación. Y muchas veces oramos y le decimos: Padre, yo quiero esto y quiero esto y quiero lo otro. Y hay frustración y hay desánimo porque no recibimos la respuesta que queremos en esa situación. Pero es que Dios te va a responder, y por eso te dice: para que le agrademos en todo y conozcamos cuál es la voluntad de Dios en esa situación. Para tú y yo poder acercarnos al Padre, orarle y pedirle, tengamos primero cuál es el conocimiento de la voluntad de Dios en la situación por la que estamos pasando. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a Dios? ¿Y por qué no he recibido esa victoria? Estoy pidiendo algo que va en contra del propósito y de la voluntad de Dios. Hijos, es el momento donde tú y yo nos tenemos que levantar. Nos tenemos que levantar, tenemos que crecer, tenemos que creer, tenemos que levantarnos a decirle: Señor, tú sabes cuáles son mis sueños, cuáles son mis planes, cuáles son mis deseos, pero hoy me someto a hacer tus planes, tus sueños, tus deseos, a llevar fruto en toda buena obra y a recibir esa victoria ya manifestada sobre mi vida, porque tú lo determinaste. Todo lo que tú y yo queremos y necesitamos hoy ya fue desatado a favor de nosotros, ya no nos fue entregado. Todo lo que tú y yo necesitamos, Él ya lo desató a favor de nosotros. Pero no podemos seguir quedándonos ahí esperando a que pueda pasar, cuando tú y yo lo único que estamos haciendo es deteniendo que esa manifestación de la gloria de Dios venga sobre nuestras vidas. Y esa es la invitación que te traigo en esta noche, en esta mañana. Que tus palabras, que tus pensamientos, que tus actitudes sean alineadas conforme el propósito y conforme la voluntad de Dios. La palabra en Romanos 8:37 nos dice, para los que todavía le quedan como: ¿será que sí somos victoriosos o no? Y su palabra dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién te amó? Jesucristo, tu Padre, tu Creador, tu Hacedor. Somos más que vencedores. Camina como un victorioso, como un vencedor en Cristo Jesús. Levántate a creerle. Que te duele, sí. Que hay aflicción, sí. Que hay día malo, sí.
que hay desierto, sí. Es más, la misma palabra de Dios nos lo dice. Pero en todo eso somos más que vencedores en Cristo Jesús. Actúa, habla, camina, piensa, muévete alineado a la palabra de Dios, a lo que Dios te ha dicho, a lo que Dios te ha hablado, a lo que Él ya te ha entregado. Su palabra dice: levántate y resplandece. Y es tiempo de que nos levantemos a resplandecer en su gloria. Y te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y medites en esa palabra. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y vas a meditar en esa palabra y vas a mirar si esa victoria ya fue dada, porque no ha sido manifestada. Porque no se ha manifestado esa victoria. Porque no se ha manifestado eso de que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Mas gracias sean dadas a Dios pero también dice estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Vas a levantar tus manos, vas a cerrar tus ojos. Hoy te digo en el nombre de Jesús, nuestra victoria no es producida ni por nuestra capacidad, ni por nuestra fuerza, sino por medio de aquel que nos amó y nos ama con amor eterno. Tu victoria y mi victoria, el ser más que vencedores, es por medio de Jesucristo. Esa victoria ya está en ti, ya fue entregada. Así que camina, vive, habla, sueña, piensa conforme a la palabra de Dios. Y podrás ver esa victoria manifestada sobre ti y sobre cada una de tus áreas. Anda en obediencia, en santidad, sometimiento. Cree y será manifestada la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre todas y cada una de tus áreas. Cree en el nombre de Jesucristo que vas a vencer todos los obstáculos, vas a vencer todas las tentaciones, vas a vencer todas las pruebas, todas las tribulaciones, todo el día malo. Vas a vencer todo desierto, toda adversidad y todo lo que se quiera levantar en tu contra. Porque tú ya eres más que vencedor y eres más que victorioso en Cristo Jesús. Levanta tus manos, iglesia, y recuerda su palabra cuando dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, no aceptes, y quiero que me escuches, iglesia, no aceptes a que ninguna situación, a que ningún individuo y a que nada de lo que hay sobre esta tierra te haga creer que eres un derrotado o que eres un fracasado.
Solo levanta tus manos. Conéctate en el Espíritu. Y dile: Señor, hoy te doy gracias por cada victoria, porque eres tú quien produce la victoria. Así que hoy no acepto nada de lo que esté por fuera de la palabra de Dios. Y hoy te invito a que lo creas, a que lo confieses y a que declares: soy más que vencedor, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Es hora de que te levantes, iglesia. Es hora de vivir en esa manifestación de la gloria de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús: tú eres un hombre y una mujer de Dios. Tú eres un hijo de Dios en victoria. Por eso hoy te lo digo: no aceptes la derrota, no aceptes el fracaso, no aceptes ese conformismo, no aceptes la mediocridad ni la frialdad. No aceptes los planes de Satanás en contra de tu vida y en contra de tus áreas. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció el pecado y te ha hecho a ti más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y recuerda su palabra cuando dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y la mano extendida de Jehová, ¿quién la hará retroceder?